Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos de nuevo para hacer un nuevo encuentro con la historia. Con la historia que no voy a cansar de repetir, que es tan importante que la tengamos en cuenta. Que no nos gane el olvido, la desmemoria, para no repetir. En todo caso, para repetir las grandes cosas que hicimos y para no repetir los errores que hemos cometido y que se pagan siempre muy caros. Hoy vamos a hablar de lo que podríamos denominar algo así como la prehistoria del peronismo. El peronismo tiene una pequeña prehistoria que son 2 años cruciales en la historia del país, 1943, 1945. 1943, el 4 de junio, un alzamiento militar, un golpe militar, como queramos llamarlo, interrumpe la vía democrática del país, una vía democrática inexistente, irreal, ficticia, aceptada y tolerada por los poderes fácticos, por los intereses que estaban sosteniendo, como ocurre a lo largo de la historia y en el presente mismo. Digamos, hay un poder que sostiene a Milei. Un poder enorme, gigantesco, que domina y maneja las áreas claves de la economía, de la comunicación, de la justicia. Bueno, así era la Argentina de los años 30. Esa Argentina a la que ahora quieren volver, están haciendo todo lo posible para volver, porque de alguna u otra manera intentan demoler todo lo que comenzó a construirse a partir de aquel año. El 4 de junio se terminó lo que podemos llamar la década infame, el 4 de junio de 1943. Un grupo de militares que no era homogéneo, había distintas líneas, distintos objetivos también, pero finalmente prevaleció el que de alguna manera integraba Juan Domingo Perón y otro grupo de militares, de coroneles, de algún general, que buscaban terminar de una vez y para siempre con una Argentina absolutamente inviable, una Argentina mentirosamente democrática que tenía gobiernos nacidos del peor de los fraudes que uno tenga o pueda haber imaginado. Difícil imaginar un fraude de esa naturaleza, pero que era un fraude casi legitimado. Hemos pasado acá en alguna oportunidad algún testimonio de testigos directos de aquellos años, donde contaban cómo al que llegaba a votar en tiempos de este fraude llamado para empeorar las cosas, fraude patriótico. Dios mío, a lo que ha llegado este país y lo que toleraba este país. Y lo que toleraba el poder de este país, porque le iba muy bien al poder. Al poder, como siempre, tolera cualquier cosa mientras le vaya bien. Y se empieza a poner nervioso y empieza a fragotear, como se decía antiguamente, o a desestabilizar o a apretar a los gobiernos que los incomodan. Porque a veces no es más que eso, lo que es mucho. Ahora la Argentina del 43 estaba pronta a iniciar un nuevo periodo electoral, es decir, pronta a vivir un nuevo y flagrante caso de fraude que ya estaba determinado hasta quién iba a ser el presidente de los argentinos, sin que los argentinos supieran
cómo ni siquiera el nombre, los argentinos comunes y silvestres, aquellos que iban a ser convocados para votar, hombres, no lo olvidemos, solamente hombres, que iban a ser convocados a votar, donde la gran mayoría iban a entregar su voto para que alguien metiera una papeleta y metiera ese sobre en la urna y diciendo, bueno, gracias, ya votó. Esto era parte de la Argentina que vivía y de la que había que deshacerse de una u otra manera. Bueno, así nació, con ese objetivo casi central, nació aquel movimiento juniano, como algunos lo recuerdan. Pero en el mientras tanto quiere decir en el tiempo que llevaba básicamente una tarea que era fundamental, que era tener padrones absolutamente nuevos, limpios, legales, porque los padrones que existían eran, creo que de 1850. A nadie le importaba en definitiva el padrón. Porque desde el 30, desde el golpe que Voltaire y Irigoyen, la democracia que existió fue una democracia viciada de nulidad absoluta desde la hora cero. Todas las elecciones que se hicieron y desarrollaron fueron o tuvieron como ganadores a quienes había decidido el poder que tenía que hacerse cargo del gobierno, y lo hacían a través del fraude. Bueno, llega el movimiento de junio, empiezan a tomar, las riendas del gobierno había que tomarlas, había que orientar el país estaba en una situación compleja porque todavía se le exigía salir de la neutralidad, ya estábamos llegando a los años finales de la Segunda Guerra Mundial y la Argentina mantenía la neutralidad que había sido su característica diplomática a lo largo prácticamente de todo el siglo. Bueno, esos aspectos se fueron resolviendo, también por el ascendente político que empezó a tener precisamente la figura de Perón en todas las decisiones de aquel gobierno. A la de arranque, Perón toma un área, digamos, prácticamente inexistente, muy pequeñita, el Departamento Nacional de Trabajo, que se suponía debía intervenir en todas las cuestiones que tenían que ver con la cuestión laboral, con los sindicatos, que eran muy pocos, y sus reclamos. Era algo que existía más para mostrar que había algo que tenía que ver con el trabajo que para otra cosa. Cuando Perón llega y se hace cargo del área, empieza una movida muy diferente. No nos olvidemos que, para no los que impulsaban el golpe, pero sí por lo menos para un montón de sectores, la posibilidad de este cambio y algunas de las cosas que habían dicho los militares que se habían hecho cargo, habría cierta expectativa, le permitía pensar que las cosas podían tener algún tipo de cambio que los favorecieran. De ahí es que se empiezan a acercar al Departamento de Trabajo y a hablar con Perón distintos integrantes. Por aquel momento había dos CGT, la CGT-1, la CGT-2. Los detalles se los dejo para que los repasen en algún libro, como solemos hacer en estos tiempos, metiéndole en la computadora o en el celular, buscando un poquito más de detalles sobre esta información. Lo cierto es que empieza a ser vertiginosa la cantidad de dirigentes sindicales, de sindicatos que se acercan. Todos son recibidos por Perón. Perón manifiesta claramente que la intención de este gobierno es también
además de avanzar hacia una normalización electoral que permita votar sin fraude, que sea finalmente la voluntad de la gente libre la que elija a sus gobernantes, y no como hasta ahora, que se decidía en los escritorios de las grandes empresas inglesas y de los grandes terratenientes argentinos, que eran obviamente socios de esas empresas inglesas que manejaban prácticamente todos los resortes de la vida económica del país. Bueno, la cuestión es que se generó como un buen feeling, diríamos ahora, o un entendimiento entre Perón y estos sectores, que vieron que había alguien que los escuchaba y que además, en la medida de sus posibilidades, empezaba a resolver algunas cuestiones, algunos temas. Esto llevó a que el 27 de noviembre de 1943, un par de meses después de la irrupción militar del 4 de junio, el crecimiento ya enorme de demandas y de gente que se acercaba y de la movida que se había armado en torno de ese departamento nacional del trabajo, que prácticamente era una cascarita de nuez, exigiera, otro tipo de tratamiento, y por eso se decidió crear la Secretaría de Trabajo y Previsión, que, como ya lo sabemos, y para quien todavía quizás se está enterando, se hizo cargo el coronel Juan Domingo Perón. Al frente de esa secretaría comenzó de alguna manera la gran transformación de la Argentina, porque fue la primera vez que un sector que prácticamente estaba ignorado, absolutamente desplazado de cualquier tipo de decisión que tuviera que ver con sus intereses y con los intereses obviamente de la nación en su conjunto, era precisamente la clase obrera argentina. Este hecho de la creación de esta secretaría realmente es casi fundacional de la nueva Argentina, esa Argentina que empieza a desarrollar, esa Argentina moderna. Cuando se estudia lo que era el derecho laboral en la Argentina, comparándolo a lo que había ya en ese momento en otros lados del mundo, cualquier especialista, cualquier persona que se dedique a analizar este tipo de temas, termina concluyendo con que estábamos atrasados como 2 siglos. La legislación era paupérrima, era prácticamente inexistente, y lejos estaba de velar por los intereses o defender los intereses de la clase trabajadora, todo lo contrario. En definitiva, era tan laxa en sus normativas que los obreros, los trabajadores, las operarias, las obreras, no podían esperar mucho de la legislación. Había algunos hombres y algunas mujeres también que se habían destacado en su lucha por los derechos de los trabajadores, pero que digamos que no eran más que expresiones de voluntarismo, porque no estaban dispuestos a romper en definitiva, con el modelo de poder que había. Que era el caso de Palacios, por ejemplo, que había sido el primer diputado socialista de Sudamérica o de América después debajo del río Bravo. Era, un logro, sin duda, que alguien que se definía socialista llegara a ser diputado, y él desde su banca presentó un montón de proyectos que en general quedaban perdidos en la noche de los tiempos. No se concretaban, alguno que otro avanzaba un poquito,
Y así todos los intentos que hubo por parte de los representantes de algunas expresiones políticas que defendían, o por lo menos decían defender los intereses de la clase obrera, en general lograban muy poco. Muchos proyectos que iban quedando en el camino. Y estamos hablando de muchos años, prácticamente desde comienzos del siglo XX hasta la mitad del siglo XX. Ya estamos, son varias décadas donde los derechos laborales prácticamente no existían, estaban poco defendidos. Bueno, para esto llegó Perón, que empezó a tomar decisiones que fueron importantísimas, fueron clave para ir transformando esa realidad. Obviamente con esas decisiones que comenzaron a establecer beneficios que hasta ese momento eran inexplicables o eran absolutamente impensados, como por ejemplo vacaciones pagas. Porque las vacaciones pagas, había algún sindicato que había logrado ese beneficio, pero el resto nada. Bueno, con las decisiones que se tomaron en esos años, comenzaron a tener vigencia las vacaciones pagas. En el caso de otro tipo de beneficios, el tema de las jubilaciones, comenzó a haber se pudieron jubilar todos los trabajadores, tener derecho a jubilación. Por otro lado, se estableció el mecanismo de convenciones colectivas. Este es un dato importantísimo, especialmente si lo cruzamos con la realidad de hoy, porque sabemos que la intención del gobierno de Milei y de sus secuaces apunta a terminar con el mecanismo de convenciones colectivas que permitían, bueno, la negociación entre las partes, es decir, entre el sector empleador y el sector trabajador, con, bueno, la presencia para validar oficialmente ese tipo de entendimientos del Estado. Esto empieza a darse también esa presencia mayor del Estado como un ordenador para que el sector de la patronal no se siga aprovechando de la debilidad que tienen los sectores del trabajo. Ese fue otro de los enormes y gigantescos avances que hubo. Hasta antes del 43 había habido 46, están computadas 46 convenciones colectivas que se llevaron a cabo. En el 45 se habían llevado arriba de 700. Vean la diferencia. Esto implica un nivel de compromiso por parte de los sectores del trabajo y al mismo tiempo de aceptación por parte de los sectores empresarios, que no tuvieron más remedio que allanarse a las nuevas condiciones que establecía un gobierno que no solo había venido a normalizar la vida institucional, sino también a poner en el mientras tanto, mientras se depuraban los padrones, empezó a hacer otras cosas como esta, como cambiar para siempre todo lo que era y todo lo que tenía que ver con el mundo del trabajo. Otros beneficios, el aguinaldo, ese famoso aguinaldo, ese sueldo anual complementario, como se lo suele llamar, el SAC. Bueno, eso también fue otra novedad, y yo no les voy a pasar a contar las cosas que decían los que, bueno, se veían sorprendidos, y la patronal, las organizaciones empresarias de la industria o del comercio, que en un comienzo intentaron
congraciarse con el nuevo gobierno, se juntaron con Perón, le dijeron que les parecía bárbaro todo lo que estaba haciendo, que estaban dispuestos a colaborar. Hay veces que uno cuando lee ciertas cosas que han pasado hace tantos años y las cruza con el presente, encuentra algunos paralelismos que son notables. Por eso contamos la historia para darnos cuenta de que lo que vivimos hoy no es nuevo, no es invento de nadie, que se han vivido situaciones similares a lo largo de los últimos 70, 80, 90 años, muchísimas. ¿Por qué? Bueno, las razones que en cada época, cada tiempo tiene quizás sus propios fundamentos, pero lo cierto es que encontramos puntos en común que nos deben hacer reflexionar para saber cómo enfrentar momentos como el actual. Dije el aguinaldo, que también fue otro enorme avance. Algunos decían es un premio. Bueno, hay anécdotas por millares. El caso de Borges quizás sea uno de los más conocidos, porque él alguna vez se manifestó que él repudiaba profundamente esa figura del aguinaldo, pero lo cierto es que él jamás dejó de cobrarlo en los puestos donde trabajó a lo largo de muchísimos años, especialmente en la Biblioteca Nacional, donde tantos años fue su director. Nunca dejó de cobrar el aguinaldo, aunque lo repudiaba. Es fantástico, pero bueno, como él, hay miles, cientos de miles que hacen exactamente lo mismo. Es decir, la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a avanzar en un montón de terrenos que hasta ese momento prácticamente parecían imposibles para los trabajadores o para las trabajadoras. Y ya que digo trabajadoras, hay otro detalle, quizás menos conocido, a lo que fueron todos estos derechos. No me puedo olvidar que también se crearon los tribunales del trabajo, es decir, se creó una justicia del trabajo para atender específicamente la problemática de las relaciones laborales entre patrones y empleados, porque no tenía las mismas características que el resto de la justicia. Así que ahí nace también, y es el día de hoy, que por tener justicia del trabajo, también tenemos un reaseguro, y por eso se apunta tanto a desmontar todo lo que hasta ahora sobrevive o resiste. Por eso ha sido notable la cantidad de veces que el gobierno de Macri fue uno característico, hablando de los abogados laboratoristas como una mafia. Y es curioso, porque eso mismo, aunque a ustedes les resulte absolutamente increíble, eso mismo ocurría por el año 43, 44, 45, cuando arranca la justicia del trabajo. Inmediatamente aparecen los comentarios de las patronales, de los abogados de las patronales, de todos los tipos que trabajaban, diciendo que se había generado algo así como la industria del despido, porque cuando despedían a alguien, la nueva legislación había establecido, que todo despido debía ser indemnizado. Hasta ese momento, prácticamente eso no existía. Te echaban y te echaban como una rata, ahora que está tan de moda esa terminología en boca del presidente, ¿no? Y es interesante, no es nuevo, por eso estoy diciendo, no lo inventó Macri. Esto ya en los años 40 se había comenzado a hablar de la industria del juicio.
De hecho, nos damos cuenta de que hay muchas cosas que tienen que ver con la esencia de algunos sectores. Está como en el ADN de algunos sectores, no es nuevo, no se le ocurrió, no es tan inteligente Macri para que eso se le ocurra. Esto es un tema recurrente, generación a generación, desde la aparición misma de la justicia del laburo, la justicia del trabajo. Y gracias a que hay justicia del trabajo, hoy está frenado el decreto 70/23, que intentaba, bueno, de alguna manera demoler toda el andamiaje de defensa que tiene el trabajador en búsqueda de una reforma laboral que básicamente lo que buscó siempre, lo que buscaron siempre cada vez que lo intentaron, es eliminar aquello que les molesta para tener todo a su disposición, como lo tenían antes de 1943. Ahora, yo dije trabajadores y trabajadoras. Trabajadores, si estaban mal los trabajadores, imagínense cómo estaban las trabajadoras, que no tenían ningún tipo de derecho o eran prácticamente, ni siquiera votaban, para empezar, digamos, ¿no? Es decir, estaban fuera de la vida política del país. Eso recién se logró a partir de la ley en el 47 y después el voto en 1951, que hace poquito lo recordamos. Pero el 3 de octubre de 1944, Perón crea la División de Trabajo y Asistencia de la Mujer dentro del espacio de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Vamos viendo si algunas fotos que por ahí tenemos la Secretaría de Trabajo y Previsión, es el lema, la Casa de los Trabajadores al servicio de los trabajadores. Al inaugurar esta división, Perón dice: de nuestra inmensa tarea de poner orden en el complicado mecanismo social argentino, toca hoy el turno al trabajo de la mujer, un tanto olvidado y descuidado a pesar de su extraordinaria importancia presente. Más de 900.000 mujeres de nuestro país intervienen en la producción, desempeñándose en los más variados oficios y profesiones. Dignificar moral y materialmente a la mujer equivale a vigorizar la familia. Vigorizar la familia es fortalecer la nación, puesto que ella es su propia célula. Para imponer el verdadero orden social ha de comenzarse por esa célula constitutiva, base cristiana y nacional de toda agrupación humana. Hablamos de una organización superior que imponga un orden que no sea una presión ejercida desde fuera de la sociedad, sino un perfecto equilibrio que se suscite en su interior. Bueno, pero sigue y termina una parte ya final que me va a dar pie para un poco lo que quiero comentarles ahora a partir de este momento del programa. La Secretaría de Trabajo y Previsión ha querido poner al frente de esta nueva división a una distinguida mujer, la doctora Lucila de Gregorio Lavie, y la señorita, profesora e inspectora del Consejo Nacional de Educación, María Tizón, quienes con talento, virtud y entusiasmo representarán la máxima garantía a que puede aspirar el Estado. Ahí estamos viendo, en esa foto que en estos momentos, ahí está, bueno,
Ahí al centro está la doctora Lucila de Gregorio Lavie, y a su izquierda vemos a María Tizón. ¿Quién era María Tizón? Porque ahora vamos a hablar de las mujeres de Perón. Las mujeres de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, que merece, como tantas otras cosas de esta historia, un capítulo aparte. Pero bueno, la vamos a tratar de sintetizar de la mejor manera. María Tizón era la cuñada de Perón, de su primer matrimonio. Por ahí tenemos una foto de Perón con su primera esposa, si la podemos encontrar y la podemos ver, con Aurelia Tizón, Potota, como la llamaban. Estuvo casada con Perón hasta su muerte, que ocurrió en 1938. Fueron 9 años de matrimonio, de feliz matrimonio. Perón tenía 33 años cuando se casó con ella. Hicieron un matrimonio del que se conoce poco, porque es parte de una historia que no tenemos demasiados testimonios. Es una historia que se va perdiendo. De lo que se conocen algunas cosas, se han conocido algunos detalles indirectos a través de alguna correspondencia de Perón desde Italia, precisamente con María Tizón, su cuñada. Hay un detalle en esta historia que siempre genera algún tipo de suspicacia o de qué habrá pasado ahí. En el hecho de muerte, cuando le faltaba muy poco, y cuando ya sabía Aurelia Tizón, su primera mujer, que se moría, lo llamó a Perón y a María, a su hermana, y les hizo prometer antes de morir que cuando ella muriera, ellos finalmente, iban a buscar la forma y que finalmente se iban a casar, que ese era su deseo, y les pedía que, cumplieran con esa promesa. Ahí estamos viendo una imagen de Aurelia Tizón con Perón, jóvenes ambos, muy felices, se los nota en la foto. La hermana mantuvo con Perón, con posterioridad a la muerte de su hermana, por lo que sabemos y conocemos, un importante intercambio epistolar, especialmente en tiempo de la permanencia de Perón en Italia, cuando fue enviado hacia allá, en 1938-39. Poco tiempo después del fallecimiento, él se va para ahí. Ahí hay un intercambio epistolar muy interesante. Quienes puedan leerlo, yo creo que se van a encontrar con un Perón distinto, desconocido. Es un Perón que escribe y opina con una libertad y con palabras y con un montón de cuestiones que después es difícil a veces pensar que era la misma persona. No porque haya cambiado de ideas, sino por el trato súper coloquial y con algunas palabras que un poco picarescas, o en algún caso subidas de tono. Esa correspondencia demuestra que mantenían una relación de afecto. No llegaban a consumar ese matrimonio, pero había una relación. Cuando Perón la nombra a María Tizón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en esta división dedicada a las mujeres, se abrió la posibilidad de que eso fuera un paso hacia cumplir con la promesa de volver a casarse Perón y de casarse con su cuñada. Pero de eso no pasó porque por muchos motivos todavía no habían entrado en juego algunas personas que iban a cambiar la historia, no solamente de Perón, sino de la patria, la historia
no solamente estamos hablando del caso de Evita, a la que ya vamos a llegar, sino de una mujer que yo la nombré alguna vez porque tuvo participación en un episodio muy resonado allá por el año 57 en Chile. Se habían fugado del penal de Río Gallegos un grupo de dirigentes peronistas, donde estaba Cook, Cámpora, Espejo, Jorge Antonio. Bueno, eso lo comentamos en uno de nuestros programas. Y ahí la estamos viendo. Ahora vamos a hablar de esta mujer que estamos viendo. Dejen la imagen que es Blanca Luz Brum. Yo la mencioné porque Blanca Luz Brum en Chile, cuando la verdad la mayoría de los que se habían fugado habían logrado irse del país, habían tomado Chile, que tenía una buena relación el gobierno de Ibáñez con el gobierno de Perón, los alojó. Al único que dejó preso fue a Guillermo Patricio Kelly, en una prisión de Chile y de Santiago. Y esta mujer, Blanca Luz, lo empezó a ir a visitar, iba con otra mujer, iban vestidos de una determinada manera. La cuestión de que después de varias veces de visitarlo y de acostumbrar a los custodios, a los que estaban ahí al frente de la cárcel, a su presencia y a verlas y a reconocerlas simplemente por verlas entrar siempre, que iban a visitar presos y de alguna manera visitaron a Patricio Kelly muchas veces. Bueno, un día se van las mujeres del presidio y cuando al rato van a buscarlo a Kelly, Kelly no está. Se había fugado. Era una de esas dos mujeres que se habían ido. Porque cuando llegaron a la celda, hicieron un cambio de ropa. Bueno, todo ideado por Blanca Luz Brum. ¿Quién era esta mujer? Blanca Luz Brum fue una mujer nacida en Uruguay. Desde muy joven tuvo una actividad intensísima. Se casó a los 19 años. Fue madre muy joven. Se casó con un poeta peruano, del Riego. Enviudó rápidamente, se fue a Perú a vivir con la familia de su primer marido. De ahí, bueno, ahí estableció, era una mujer evidentemente con una personalidad muy avasallante y muy importante. Rápidamente se vinculó con Mariátegui, que fue de alguna manera una de las figuras claves de los movimientos sociales y políticos de izquierda de América, y en este caso de Perú. Tuvo una relación con Mariátegui, pero de todas maneras se casó con otro peruano, del que también se separó. Tuvo una vida amorosa intensa, que entre pitos y flautas la fue llevando a conocer a el gran muralista Siqueiros, mexicano. Lo conoció en Montevideo, se enamoró perdidamente se lo conoció en Uruguay, en uno de sus idas y vueltas por distintos países de América. Con Siqueiros se fue de nuevo a México. En México tuvieron algún toque en Estados Unidos, ya casados como marido y mujer, y de ahí finalmente volvieron a la Argentina. En realidad, no sé si no fue la primera vez que estuvo ella en Argentina, y ella llega con
Siqueiros, pero de alguna forma había tomado contacto con la gente de la cultura y con la gente del mundo artístico, con Victorio Campo. Bueno, la cuestión es que fueron a parar a la casa de Natalio Botana en Don Torcuato, que, bueno, Natalio Botana era el fundador y director del diario Crítica, era un hombre muy poderoso, con fortuna que había hecho con sus emprendimientos gráficos. Bueno, la cuestión es que también hay un romance entre Natalio Botana y Blanca Luz, pero en el mientras tanto Siqueiros pinta un mural que sin duda haría historia por muchos motivos. Lo pinta en el subsuelo, en una bóveda. Ese mural quedó ahí, como escondido, tiene toda una historia de gente que lo compró, Bueno, la cuestión es que, para hacerla corta, para ver cómo todo llega hasta nuestros tiempos y nos vincula, en 2010, el gobierno argentino, en 2009 en realidad, el gobierno argentino expropia la obra y comienza un proceso de restauración, porque realmente habían pasado muchos años y la obra se había deteriorado, era un mural de Siqueiros, y finalmente fue a parar a el Museo del Bicentenario. Y en 2010 fue precisamente Cristina Fernández de Kirchner quien lo inauguró. Tenemos imágenes para poder verlo. Es la imagen donde está con el presidente Calderón de México, en donde ahí, si podemos achicar un poco, algunos de ustedes alguna vez han ido. No me lo saquen, por favor. Quizás algunos. A ver, podemos volver a ver Bueno, recuerden, problemas técnicos hacen que no podamos volver a verlo. Recuerden la imagen, ahí se veía una mujer desnuda, medio que a veces, bueno, esa es Blanca Luz Brun, porque Siqueiros se inspiró en ella. La cuestión que el gobierno de Cristina Kirchner expropió la obra, la restauró y hoy está en el Museo del Bicentenario. Ahí dando vueltas todavía un juicio por parte de algunos que se sienten afectados. Bueno, pero más allá de eso, esta es parte de esa historia. Tenemos algunas otras fotos de Blanca Luz, esa que vimos al comienzo. Ella trabajaba, acá tenemos a Blanca Luz con un afiche atrás de Perón. Ella trabajaba en la Secretaría, porque tomó la decisión, vivía en Chile y se vino para la Argentina en el 43, 44, y empezó a trabajar en el área de difusión de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Hay otra foto que tenemos en donde se la ve con un grupo de personas, donde está Perón, donde está Farrell. Ahí está. Detengámonos un momento acá. Ahí, muy bien. Ahí vemos a Farrell, que está de traje al medio. Ahí al costadito, detrás, está con su tradicional sonrisa Juan Domingo Perón. Y adelante, ahí está Blanca Luz Brun. Blanca Luz Brun fue una importantísima y activa funcionaria del área de difusión. Hay quienes dicen que fue a ella a quien se le ocurrió la frase Braden o Perón. Difícil de comprobar, no hay una forma de comprobarla, pero fue una mujer muy inteligente, muy audaz, tenía un recorrido. Simplemente por los nombres que le mencioné, estoy hablando de Mariátegui, estoy hablando de Siqueiros, de Botana.
las locuras que hizo esta mujer a lo largo de su vida. Fue una buena poeta, interesante, una mujer extraña, una extraña dama podríamos llamarla. La cuestión es que el tiempo pasó, lo último que podemos asociar es el episodio de Kelly con algo que tenga que ver con la Argentina. Después fue pasando el tiempo. Lo cierto es que la relación entre Perón y Blanca Luz Brun fue mucho más de lo que cualquiera se puede pensar. No hay elementos ni datos que nos lo permitan corroborar, excepto dos que voy a comentar ahora, ya que estamos cerca del final del programa. Uno fue en 1974, cuando Perón asume la presidencia, su última presidencia. Hubo una única invitada en realidad asume en el 73, hubo una única invitada extranjera que invitó él personalmente. ¿Quién era? Precisamente Blanca Luz Brun, que vivía en Chile. Miguel de Unamuno, un viejo militante peronista, hoy desaparecido, un gran militante, un gran compañero, historiador y un hombre vinculado a la cultura, fue, entre otras cosas, director del Archivo General de la Nación. Él recuerda lo siguiente, y me parece interesante tenerlo en cuenta. Al terminar la jura, Perón me pide, a Unamuno, recorrer el Consejo Deliberante para visitar el antiguo despacho de Eva Perón. Así que nos retiramos los dos sin que nos acompañe nadie. Salimos del edificio por Diagonal Sur, doblamos en Bolívar y nos metimos en el establecimiento del City Hotel. El City Hotel estaba sigue estando entre Alsina e Hipólito Yrigoyen, ahí a una cuadra del Cabildo. Y ahí se encontró, porque ahí estaba alojada en el City, con Blanca Luz Brun. Y mantuvo un encuentro que duró 3 horas y media. Sin duda, no sabemos qué hablaron, porque la reunión fue a puertas cerradas, pero parece que tenían mucho de lo que hablar. Y además, en principio hay una correspondencia bastante voluminosa entre Blanca Luz y Perón, que está depositada en un lugar en Suiza y que recién puede ser abierta en 2050. Así que yo seguramente no lo voy a ver, no voy a poder enterarme si se abre esa correspondencia, qué es lo que se decían. Pero conociendo a Blanca Luz, que digamos parecía que no dejaba títere con cabeza a lo largo de su historia, se casó 5 veces, digamos así, y además una mujer evidentemente con una intensidad vital enorme. Quizás uno puede imaginar que algo pasó entre Perón y Blanca Luz. Como sea, apareció en esta historia ya por el 44, el 45, cuando todo esto se estaba ahí dando vuelta, cuando estaba María Tizón, que tenía una especie de compromiso de casarse con Perón, trabajando en la Secretaría de Prensa, no de prensa, sino de Trabajo y Previsión. Bueno, después de la aparición en 1944, en enero del 44, de Eva Duarte, de Evita, que
parece haber sido lo suficientemente clara con todas las potenciales competidoras de que no tenía caso que permanecieran. María Tizón dejó la secretaría de su trabajo en la secretaría. Blanca Luz se fue a seguir recorriendo el mundo. Aún así no perdió el contacto con Perón, y la que quedó sin duda fue Eva Perón, Eva Duarte, María Eva Duarte de Perón, Evita como la conocemos, para construir esa historia de amor fantástica, fabulosa, que evidentemente no necesitaba de nadie más que ellos dos y el pueblo que bueno, disfrutaron durante muchos años, no tantos, muy pocos en el fondo, porque la muerte se llevó muy tempranamente a Evita. Pero bueno, miren si seguirá su presencia en nuestras vidas y en la obra que desarrolló maravillosa, extraordinaria, junto a Perón, que hoy estamos dentro de un canal que lleva su nombre en su homenaje. Nada, hoy quisimos contar algunas cosas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestros derechos, con lo que tenemos que seguir defendiendo hoy. Somos herederos de aquellos que iniciaron una tarea magnífica y fabulosa. Todos, nosotros y los dirigentes sindicales que están hoy, porque aquellos que comenzaron en el 43 a construir sus sindicatos, a fortalecer sus organizaciones, a ganar en derechos, a ganar, a conquistar nuevas posibilidades, a lograr cosas que hoy parece estar todo en riesgo, están mirándolos a todos los dirigentes actuales de todos los sindicatos, diciéndole, muchachos, ojo, que tienen un mandato que nació hace muchos años, pero sigue tan vigente como siempre. Y nosotros, ¿qué le podemos decir? Nada, nos despedimos hasta la semana que viene con el recuerdo de Perón, de Evita, de los trabajadores, y con el compromiso de seguir luchando para llevar nuestras banderas una vez más a la victoria. Depende de todos, depende de la unidad que seamos capaces de forjar, porque solamente en la unidad está la posibilidad de encontrar el camino que nos lleve a volver a tomar las riendas de un país que de lo contrario avanza hacia su demolición sistemática por parte de una manga de fascinerosos que son iguales que a los fascinerosos de aquellos años que vieron aparecer un día a un coronel que dijo: lo mejor que tenemos es el pueblo. Chau, nos vemos. Sigan por Eva TV, repliquen el programa. Hasta la semana que viene.